Hola a todas y todos, estamos muy contentos de estar por acá. Estamos aquí Eduardo Juchín, Emilio Nezama y Astrid López. Esta noche vamos a platicar un poco del libro de Gris Tormenta que se llama En busca del presente, 20 años de ensayo y pensamiento contemporáneo en Letras Libres, la revista Letras Libres. Y bueno, pues ahorita más o menos vamos a platicar un poco qué hace Eduardo y qué hace Emilio, y también les voy a contar un poco más del libro para que ustedes sepan pues de qué va. Y también como vamos a platicar un poco precisamente como de la relación de este libro también con nuestros días, porque creo que especialmente este libro tiene como mucho eco con todo lo que está pasando en el mundo, pero también con ciertos conceptos que aparecen en el libro. Este libro fue editado este año, como les decía, por la editorial Gris Tormenta, conformada por sus editores Jacobo Zanella y Mauricio. Y hay en esta, digamos, este libro pertenece a la colección Disertaciones, que son antologías alrededor de un tema y construyen textos de pensamiento grupal que intentan definir un concepto que elude la definición. Eduardo Juchín es editor de Letras Libres. Emilio Lezama es uno de los autores de esta antología, de este libro, y con ellos vamos a platicar un poco de este proceso, porque en Gris Tormenta, este taller editorial, busca sobremanera como esta construcción de una idea a un libro, como que siempre se están preguntando cómo las ideas se pueden convertir en un libro y cómo rastrear, digamos, hacer un camino y rastrear esas ideas para poder transformarlas en textos, o qué textos ya han hecho esa función de transformarlos y de aterrizarlos. Entonces, en este caso, en el caso de esta antología, se preguntan precisamente por lo contemporáneo, ¿no? ¿Por qué es lo que podría englobar este concepto, o qué es lo que ciertos textos publicados precisamente en la revista Letras Libres han abordado a lo largo de estos 20 años, justo temas que resuenan y que siguen resonando y que son parte como de una reflexión del presente, ¿no? Y eh, bueno, para esto, como les decía, el taller editorial Gris Tormenta lo que busca es esta transición de la idea al texto, y entonces lo que hicieron fue hacer un trabajo editorial entre los editores de Gris Tormenta, pero también de parte de Letras Libres, para transformar, digamos, y elegir los textos. Entonces, para empezar este trayecto, quisiera que Eduardo nos contara un poco más precisamente de ese trayecto editorial, y ahorita vamos ahondando un poco más en otras cuestiones. Sí, todo surgió con una visita de Jacobo y Mauricio a Letras Libres para plantearnos la posibilidad de hacer un libro con el material que habíamos publicado en la revista y en la web. Y entonces, cuando la revista cumplió 10 años, se hizo también un par de libros que recopilaban trabajos representativos de esos 10 años de Letras Libres. Pero este proyecto que planteaban Mauricio y Jacobo era diferente porque buscaban un eje temático que pudiera conectar diversos materiales de la revista, porque pues, los materiales habían aumentado exponencialmente en 20 años. Entonces, encontrar un hilo conductor que pudiera unir materiales diversos fue un reto que asumieron muy gustosamente Mauricio y Jacobo. Y estuvimos platicando cuál se podría ser ese centro que uniera esos textos. Y ellos encontraron un buen motivo en la idea de lo contemporáneo, que había muchos textos que hablaban tanto de la situación de la economía, de la guerra cultural, del periodismo, de la inmersión de las tecnologías, de la democracia. Entonces, encontraron un tema que pudiera recorrer esta selección de textos, y así es cuando hicieron una primera propuesta de textos, y nosotros ya fuimos viendo cuáles encajaban mejor en esta propuesta de libro. Entonces me gusta mucho esa idea en la que no solamente quisieron hacer una antología de textos, sino quisieron conformar un libro en sí mismo, que las piezas que conformaban este libro dialogaran entre sí de alguna manera o se hicieran referencias unas a otras. Entonces yo creo que eso es una manera interesante de editar, y lo traigo a colación porque un poco
también un poco el trabajo que hacemos en la revista, cómo unes diversos materiales que son ensayos, poemas, reseñas, textos lúdicos de todo tipo, y les das forma y le das cierta unidad, porque no solamente es reunir textos diversos, sino intentar dar un diálogo entre esos textos. Entonces yo creo que ese mismo trabajo que nosotros hacemos en la revista mes con mes, Mauricio y Jacobo lo supieron también reflejar en este libro, que es una nueva creación, digamos, de los textos de otros libros. O sea, está en un nuevo contexto, hablan de una manera diferente. Son unos textos que ya habíamos publicado, pero son otros textos cuando los lees en este conjunto. Entonces me gusta mucho esa visión que tiene Ingrid Tormenta, ¿no? Claro, y además esto que mencionas tú, ¿no? El conjunto de, más bien las características que comparte la revista y la editorial, ¿no? O sea, este interés por la edición, por un proceso que cada vez se siente más arcaico porque los tiempos apremian y piden que la edición no se lleve a cabo, ¿no? Entonces es ir un poco en contra de también como de sus preceptos, como de velocidad y de ir más rápido, ¿no? Y eso me lleva precisamente a preguntarle a Emilio, porque Emilio es uno de los autores, ahora les platicará un poco de su texto, pero él justamente lo que aborda un poco es en ese cruce, digamos, que existe también entre la velocidad y la publicación de un texto, ¿no? Específicamente desde el periodismo, o sea, cómo ha sido, cómo se percibe hoy en día esa relación con el periodismo y sobre todo con respecto a lo que se pide y a la velocidad en la que deben ser publicados los textos. Entonces, un poco que nos cuente como cuál ha sido o cómo fue su proceso precisamente de trabajo de su texto en particular, porque además esto que decías, Eduardo, ¿no? O sea, cómo se fue construyendo la antología también tuvo que ver con el trabajo específico, como de un trayecto del texto que era para una revista, ¿no? Al texto que ya se convierte en otra cosa para un libro. Entonces, Hola, qué gusto estar aquí con ustedes, Astrid, Eduardo. A ver, el proceso de escribir mi texto, vaya, yo escribí el texto sin pensar dónde iba a salir el texto, lo escribí porque tenía algo que decir y algo que reflexionar y pensar, no solamente en torno a la velocidad, sino en torno a las diferentes formas de hacer periodismo. Una, el constante, lo que yo llamo el periodismo espejo, ¿no? La búsqueda del individuo de verse reflejado en lo que lee, que el mundo exterior sea en realidad un reflejo de su mundo interior. De alguna forma es el individualismo extremo llevado al periodismo. Por otro lado, evidentemente, estos espacios como burbujas, aislados, que hemos ido construyendo como sociedad, que cada vez nos crean estas ideas o estas nociones de que a través de las redes sociales estamos más unidos que nunca y más interconectados, cuando en realidad la tecnología y los avances, incluyendo las redes sociales, lo que busca es subrayar nuestra individualidad y es poder a todo momento cargar nuestra burbuja o vivir dentro de nuestra burbuja sin necesidad justamente de interactuar con el mundo exterior. No es casualidad que en las redes sociales tú decidas qué contenido quieres que ver y cuál contenido no quieres ver y cuál puedes mutear y cuál no, y el algoritmo mismo lo hace por ti si tú no lo haces de manera individual, ¿no? Entonces, yo tenía muchas cosas que expresar sobre este fenómeno periodístico que sigue sucediendo de manera distinta. Ahora se han agregado nuevas cosas, este texto lo ha de haber escrito hace 4 años, más o menos, un poquito más quizás. Se agregan nuevas tendencias, ahora el periodismo buena onda, el periodismo del Guardian, que quiere ser buena onda con todo mundo, pero en realidad acaba volviéndose intrascendente por lo mismo, pero ya venía estas tendencias del periodismo y quería yo expresarlas y explicarlas de diferentes formas, pero sobre todo a través de un análisis filosófico y periodístico de lo que estaba haciendo, en contraposición de la tendencia de ese momento de medios de información como BuzzFeed o demás, contra aquellos viejos medios que habían logrado sobrevivir milagrosamente hasta esos momentos, como Harper's Magazine, incluso el caso de Letras Libres, que buscaban la edición, la procuración del texto, textos largos, textos profundos, textos pensados,
que no necesariamente iban en la corriente del pensamiento coyuntural, que no siempre es el que tiene la razón, generalmente de hecho no la tiene, se nos olvida la perspectiva histórica, ¿no? Y por eso mandé el texto a Letras Libres, y Eduardo y todo el equipo de Letras Libres les gustó, lo publicaron, y yo no me volví a pensar ni a saber más de ese texto muchos años, o sea, ya ni me acordaba que lo había escrito. Estaba yo escribiendo otras cosas, un texto que ahora se publicó en la revista Claves allá en España, y de pronto me lo revivieron a través de un correo que recibí que me preguntaban si lo podían publicar, y fue muy interesante porque lo volví a leer, porque le dije, sí, nada más déjenme revisarlo para corregirlo, y me dijeron, adelante, corrígelo, porque yo dije, bueno, 4 o 5 años han pasado, hay un desfase, lo leí y le cambié una palabra. Me parecía que era igual de cierto entonces que 5 años antes. Entonces, realmente no lo edité mucho. Y bueno, además, por cierto, es un gusto y un placer verlo editado de forma tan bella. Yo sí creo en que la estética en los libros es muy importante. Yo sí compro y consumo libros por sus portadas y no tengo ningún empacho en decirlo, porque me gustan los objetos, me gusta el arte, y creo que es una preciosidad ese libro, ¿no? Sentirlo, verlo, es un objeto realmente muy, muy bello. Y aparte, quería Sí, agregar algo de lo que mencionaba Emilio, sí, 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 que adelante. me parece muy acertado, que esta idea que hablas de las burbujas, que son pues, las burbujas de información, pero también las burbujas que creamos en las redes y demás, también es un tema que recorre diversos textos del libro, la idea de acercarte solamente con los que congenias, despreciar con los que tienes ligeras diferencias, despreciar aún con más fuerza a quienes tienes, con los que tienes las más ligeras diferencias, ¿no? Hay un pequeño, puedes coincidir en muchas cosas y hay un pequeño desacuerdo, y eso te vuelve enemigo de otra gente. Entonces, creo que también es un tema que recuerda en diversos textos de este libro, que es esa discusión de cómo creamos estos grupos y cómo estos grupos a veces nos impiden convivir socialmente. Entonces, esta idea se apoya un poco en lo que decía Astrid, de que hay temas en común que recorren, ¿no? Todos los textos del libro, a pesar que son textos muy diferentes en sus tratamientos. Esa burbuja yo la trasladaría a un nivel, no está en el nivel individual de la burbuja, donde es claro que vamos en el metro, pero escuchando nuestra música, viendo nuestras fotos, ¿no? Leyendo las noticias que curaron para que nosotros las queramos leer, ¿no? Entonces, es como los cangrejos ermitaños, ¿no? Que van cargando en su espalda su casa a todo momento, ¿no? Entonces nunca tienen que salir de casa. Pero también hay un fenómeno interesante periodístico parecido a nivel internacional, y es muy claro en los Estados Unidos. Y el ejemplo de hoy es maravilloso, porque hoy muere Diego Armando Maradona, ¿no? La leyenda más grande del fútbol mundial, ¿no? Y los medios europeos, latinoamericanos, incluso asiáticos, para todos es la primera plana de su periódico, ¿no? O sea, en Le Monde sale, si ustedes se meten a lemonde.fr, sale en primerísima plana, ¿no? Dios ha muerto, ¿no? El País, Reforma Universal, Folha de Sao Paulo en Brasil, Clarín, obviamente, evidentemente, el Guardian mismo, ¿no? Y en Estados Unidos es maravilloso, porque es como si vivieran en otro planeta, ¿no? Todo el mundo está discutiendo esto, y la primera reacción de Estados Unidos es, en las redes sociales, ¿se murió Madonna? Esa es la primera reacción, ¿no? Como viven en otro universo. Y luego ves los periódicos, y el New York Times, por ejemplo, le da una pequeña sección hasta abajo que se llama literalmente En otras noticias, y le da un pequeño recuadro donde lo más importante para ellos es que era adicto a la cocaína, ¿no? Y ¿cuál es la primera noticia del New York Times de hoy? Era que si no sé qué plataforma iba a lograr vencer a Amazon como la número 1 en ventas en Estados Unidos. O sea, las noticias llevadas, uno, por el capitalismo, por el mercado, ¿no? Y por otro lado, estas sociedades, que también son sociedades de espejo, que no ven el mundo de afuera, que todo el mundo está hablando de algo,
y esta sociedad es impermeable. Y eso pasa a diferentes niveles con todos los países. En México pasa cada día cuando los mexicanos decimos, es que solo en México. No es cierto. Solo en México casi nada sucede, o sea, ¿no? Pero siempre nos encanta, es que solo en México esto podría ser. No es cierto. Y esta noticia de Maradona fue muy interesante por eso, porque otra vez es una sociedad que no quiere ver lo que el mundo está viendo, ¿no? Que está viéndose solo a sí misma. Justamente ese punto que mencionas, Emilio, lleva a estas intenciones que también aparecen en el prólogo del libro, ¿no? Sobre que se menciona, ¿no? Que quizá este sea el momento en el que nuestra sociedad está más obsesionada con verse a sí misma, ¿no? Que en otros tiempos. Digo, también como pregunta así, como no sabiendo demasiado, ¿no? Porque estamos precisamente viviendo en este presente que de pronto se nos asoma como demasiado complejo, ¿no? Y eso que decías tú de tu texto, de haber regresado, de haberlo leído, de haber como rectificado, aunque fuera una palabra, como siempre nos da ese momento como de detenimiento y como de regresar, ¿no? Y eso también que decías como de como este ejercicio de constante como cuestionamiento hacia cosas que no necesariamente le pertenecen a uno, ¿no? Y que normalmente está ese ejercicio de que solo pertenecen a uno. Y bueno, esto también me lleva a esto que acabas exactamente de mencionar y como la noticia de Maradona y de cómo los medios de comunicación también, a partir de tu texto, que no mencioné el nombre, pero se llama El espacio ante la globalización, de cómo relaciona justamente con los efectos que se producen a partir del mercado y del Estado, ¿no? O sea, en los medios de comunicación específicamente, y no solo eso, sino en el ejercicio justamente de sus funciones, ¿no? Porque un poco también decía este pensador, filósofo Boris Groys, ¿no? Como, bueno, el Estado y el mercado están aquí, pero un día no van a estar, porque no han estado aquí siempre. Entonces, y el arte y el periodismo y como todas y muchas de las manifestaciones humanas han estado y van a seguir después de eso, ¿no? Entonces, un poco pensando también que tu texto ha sido como muy incisivo con eso, ¿no? O sea, como cómo son esas formas y al mismo tiempo obviamente los medios de comunicación responden a esas necesidades y a esas, digamos, muchas veces a esos acorralamientos, porque no son decisiones propias, digamos, o sea que o tienes más ingresos económicos y entonces haces como el periodismo a partir de lo que las tendencias indican, o vas a cerrar tu periódico, ¿no? Pero a mí me interesa mucho que tú nos cuentes un poco también de esta relación, como de cómo has visto, sobre todo específicamente en ese cruce, y un poco también lo que abordas, digamos, como ya como más al final, porque me interesa mucho como digamos, estas maneras de resistencia o de oposición a ese ejercicio, digamos, como del periodismo como tal, ¿no? Y bueno, después pasaremos a otra cosa, pero quisiera que nos platiques un poco. Tampoco quiero acaparar demasiado el micrófono porque quiero escucharte a ti, Astrid, y a Eduardo también, sí. que es muy interesante platicar. Bueno, digo, respondo. Sí, está bien. Digo, yo creo que, o sea, lo digo porque es un poquito lanzarte a ti la pelota y ahorita regresa Eduardo, pero... A ver qué dice Eduardo. A ver. O si Eduardo quiere primero hablar de esa relación, porque claro que está implícita también en el ejercicio de la edición, ¿no? O sea, eso que ya nos contaba Eduardo, o sea, como este interés y eso que decíamos hace ratito por la lentitud y por los procesos como que van más lentos, definitivamente van en oposición a un mundo que lo que pide es que las cosas como sean mucho más rápidas, ¿no? O a la lógica también un poco del mercado en el que el producto debe ser consumido para que regrese el dinero a quien lo está produciendo y pueda producir más, ¿no? Entonces, sí, lo que pasa es que es necesaria la sensación de lo inmediato y de lo urgente para poder vender el modelo periodístico y el modelo de mundo, ¿no? Desde que se crearon las noticias de 24 horas, es decir, los canales que solo dan noticias, ¿no? Con CNN y Fox en Estados Unidos, en México ya hay también los mismos tipos de canales, pues resulta que el mundo no tiene tantas noticias que dar, y entonces tienen que empezar a generar y crear noticias donde realmente no las hay, exigen noticias, la misma periodismo exige que haya más y más y más noticias, y entonces hay que empezar a construirlas un poco, a inventarlas. Una cosa que decías que es absolutamente cierta, y bueno, que es que el Estado, el mercado no va a estar para siempre y el arte y la cultura sí. Tú agregabas el periodismo, yo no creo que el periodismo es efímero absolutamente. Yo no recuerdo a un solo periodista del siglo
XVIII, XIX, o sea, sí existen por ahí, pero lo que sí es muy importante siempre recordar es, a ver, ¿quién gobernaba Florencia cuando Dante escribía la Divina Comedia? No lo sabemos y no nos importa, ¿no? ¿Quién era el presidente de Colombia cuando Gabo escribía Cien años de soledad? ¿Quién sabe? No importa, ¿no? ¿Cuál fue el papa que sentenció a Giordano Bruno la hoguera? ¿Quién sabe, no? El arte y la filosofía sí trascienden, y el pensamiento y la literatura trascienden. Y eso se nos olvida. Y se nos olvida tanto que creemos que siempre tenemos que estar en la coyuntura. Y eso es algo que han construido muy bien estos noticieros y que ahora se ha trasladado muy bien a las redes sociales. Que siempre creemos que algo urge, que tenemos que opinar de algo, que ahorita está cambiando el mundo, que se está transformando. Realmente yo creo que se nos olvida la perspectiva histórica. Cuando uno lee un libro de historia, ¿no? O más o menos platicamos de nuestros conocimientos generales sobre la historia, pues si nosotros nos ponemos a hablar de qué pasó hace 200 años en el mundo, ¿no? Recordamos cosas muy específicas, no el día a día, no de, ay, ganó la elección tal y en Tijuana ganó y pasó de un partido al otro y es el fin del mundo. No, recordamos 2 o 3 cosas y habría que plantearnos o preguntarnos qué cosas se van a recordar de nuestra época, cuáles son realmente las cosas trascendentales, ¿no? Porque a partir de eso podemos hacer un análisis mucho más interesante de qué época estamos viviendo y no de cada coyuntura y cada momento y cada día como si fuera urgente y apremiante decidirse cada día si izquierda o derecha, si rojo o negro, porque si no el mundo se destruye. No es cierto. Si nosotros nos vamos a la selva y nos perdemos 4, 5, 6 años y no vemos un solo periódico y regresamos, vamos a ver que el mundo es muy parecido al que lo dejamos. Habrá 2 o 3 noticias que nos comuniquen y que digan, oye, pasó esto, y que, ok, pero no mucho más. Y lo que hace en las redes sociales y lo que hace el sistema de medios de 24 horas de noticias es hacernos creer que si nosotros nos despegamos un solo segundo de las redes, del internet, de las noticias, se nos va a ir el momento. Se acabó el mundo, ¿no? Y eso es absolutamente falso, ¿no? Pero así funciona el mercado, así funciona el sistema porque todo está a base del sistema económico, ¿no? Eso es por el sistema económico, no por otra cosa, ¿no? Pero aparte de tu texto menciona algo que me parece muy interesante, que es que la noticia originalmente busca dar cuenta de un hecho, pero ahora parece que la noticia da cuenta de que existe esa noticia. Eso pasa mucho en las redes sociales o en las notas que dicen que no sé qué personalidad incendió las redes sociales con algún comentario extra. O sea, ya los propios medios se vuelve el foco de la noticia, lo cual es absurdo, ¿no? Porque eso no es una noticia, no es un suceso, es algo que sí se creó ahí para tener ahí a la gente opinando. Y la misma gente va alimentando a su vez esa noticia, esa supuesta noticia. Entonces se crea este círculo vicioso en el que estamos todo el día prestando atención en nuestras redes y sabemos cada vez menos de los sucesos, ¿no? Empezamos a distinguir menos los sucesos de las opiniones y de las cosas intrascendentes con las que sí importan. Entonces, es una pérdida también de piso, ¿no? Bueno, se vuelve muy difícil discernir qué es lo importante y qué es lo que no es importante. Y eso le funciona muy bien a un sistema económico que permite todo, menos que cuestionen el mismo sistema, ¿no? Entonces ya no sabes qué es lo que realmente vale la pena. Es un poco lo que le pasa, y no quiero politizar eso demasiado, pero que le pasa mucho a la oposición partidista en muchos lugares del mundo hoy en día, donde hay un gobierno muy fuerte, que se pierden en saber identificar cuáles son realmente, ¿no?, los grandes cauces de la política central, por dónde criticar, por dónde entrar, por dónde atacar, y acaban privilegiando nimiedades o cuestiones que son periféricas porque creen que son centrales, ¿no? Entonces, ahora con la elección en Estados Unidos, creo que por ahí alguien decía en la campaña de Biden que una de las grandes cosas que hicieron es ignorar Twitter, ¿no? Porque se dieron cuenta que ahí realmente solamente hay un círculo vicioso de espejos y de gente enojada, ¿no? Decía Sabina Berman, el Zócalo lleno de borrachos, pero que al final de cuentas es muy fácil perderse pensando que realmente esas nimiedades son el pulsar de un país. Y no es así, los grandes causas están en otro lado, los grandes
cauces son históricos, ¿no? Tienen una raíz metasocial y no los puedes encontrar en un hashtag ni un trending topic, ¿no? Justo eso, ¿no? Y eso me lleva como también a parte como de la guía central del libro, porque a pesar de que se llama justo entender el presente, ¿no? O sea, no es en busca del presente, perdón, yo estoy ahí cambiando nombres. Pero más bien plantea la idea justo al revés, ¿no? O sea, esa búsqueda del presente siempre va a ser infructuosa, porque no va a estar ahí en el presente justo ese hecho determinante que resuelva absolutamente todo o que dé cuenta de los motivos definitivos de esa sensación que padecemos, ¿no? Apenas en otra charla platicaba justamente con uno de los editores de Gris Tormenta con Jacobo, en torno a cómo este momento, o sea, momento pandemia hoy en día, es un evento que curiosamente sí todos estamos experimentando y aún así lo experimentamos absolutamente de distintas maneras, ¿no? Entonces, ante un hecho que podríamos confirmar que la humanidad está padeciendo de manera o sea, que todos estamos padeciendo al mismo tiempo, pues se vea, ¿no? Ahí el tipo de reacciones, como todas nuestras reacciones de algún modo siempre van a ser un tanto absurdas, ¿no? Porque no contemplan otra parte de ese presente que también está existiendo, ¿no? Y que igual se puede contraponer, pero al mismo tiempo es real, ¿no? Entonces, justo en estas ideas como de lo absurdo del presente, pero también como de la contradicción y de cómo es necesario echarse para atrás, ¿no? O sea, necesariamente eso que decías, Emilio, como de regresar, como ir hacia atrás, como rectificar esa vena histórica, ¿no? Y un poco también decía en el libro eso, en el prólogo, Jacobo, un poco eso, ¿no? O sea, como al identificar esos textos, al identificar como ciertos puntos que tú ya nos estás retratando súper bien como del periodismo, empezaron a conjuntar también como otros temas que fueron importantes, ¿no? A lo largo de todos los textos. Entonces aquí quisiera, Eduardo, justo si tú nos puedes como platicar un poco más también como de esas otras semillas, digamos, que ya empezaste a esbozar como al inicio, pero que nos cuentes también un poco más de esas particularidades hacia donde también se echaron para atrás, digamos, en ese término de buscar esa raíz histórica como en los textos. Sí, un poco la idea de seguir haciendo una revista impresa, porque con todo y que tenemos una página web muy activa y que intenta también poner las cosas que suceden al momento y poner contenido todos los días, pues tenemos una revista impresa que sale cada mes y que siempre te pone a pensar si este mecanismo en el que uno piensa o planea una revista que va a salir en 1 o 2 meses, o los temas que hay que encargar para 3 meses, todavía funciona precisamente por esta idea que tenemos de que todo avanza con indudable rapidez y que todo caduca de un día para otro. Y este ejercicio de editar la revista mensual impresa precisamente desmiente esa idea, ¿no? Te das cuenta de que, al contrario, que darte ese tiempo de planeación, de ver cómo enfocar un tema, de cómo encargar un texto, lo que te brinda es esa perspectiva histórica de saber qué se conecta con cosas del pasado, qué se ha dicho en otro momento sobre el tema. Entonces, te da un poco de tranquilidad, te da un poco ¿no? de tiempo para no caer precisamente en este vértigo en el que opinas cualquier cosa para atajar ¿no? una coyuntura, ¿no? Entonces, creo que eso es interesante porque también se refleja en los textos del libro, de que a pesar de que busca en su conjunto entender el presente, pues recurren a la historia, ponen las cosas en perspectiva, se toman su tiempo para explicar qué ha sucedido. Por ejemplo, el texto que me encanta, que es el de John Lanchester, que habla de la crisis de 2008, lo que te pone a contarte qué salió mal, ya no solamente con la impresión de saber que estamos en crisis y otra vez vamos a estar en crisis, etcétera, y eso a veces no te deja pensar qué sucedió.
Y Leche se toma la molestia de explicarte a los legos, a los que no sabemos de economía, qué estuvo mal, dónde hubo una excesiva confianza, en los economistas, en los banqueros, en los gobiernos. Entonces, esa parsimonia para contar las cosas creo que también te la dan las cosas impresas, porque sientes que no solamente que necesitas más tiempo para hacerlas, sino que eh, sientes que van a durar más. Y el hecho de que este libro esté conformado por textos que se han publicado a lo largo de 20 años y que todavía, según sé, todos los textos fueron revisados por los autores, algunos metieron muchos cambios, algunos menores, pero que hayan resistido su tesis central en los años, hablan de que fueron bien pensados, fueron reflexionados, y que creo que eso también le da un valor extra al libro y el trabajo que hacemos tanto en la revista como lo que hacen los editores de Gris Tormenta. Y de cierta manera reivindica el trabajo de la edición. Un poco piensas, no solamente para sacar un texto que se consuma en unos minutos. Ahora es muy curioso que las páginas de internet comiencen con muchas páginas de internet comiencen con cuánto tiempo te vas a demorar leyendo. Y eso no es así, ¿no? Un texto debe aspirar a que quizás lo leas unos minutos, pero que sigas, vuelvas a él, te deje pensando, lo que afirme te haga hacerte preguntas, que continúen. Entonces, creo que es un poco la filosofía, tanto de la revista como de este libro. Y un poco lo que decía también Emilio, ¿no? Que hay cosas y que también se menciona justamente en el prólogo de este libro, es que también lo que buscaron mucho es trazar, o que más bien a la hora de elegir los textos se dieron cuenta que había problemas que, eso, como que se sostienen, o que son problemas que justo nadie se inventa problemas, pues, o sea, que ya están ahí, que siguen ahí, que seguirán ahí. Y un poco pensando, por ejemplo, también en lo del periodismo, o sea, que Robert Darnton, que ha dicho tanto como, bueno, se espantan por los bulos, pero estos han existido siempre, ¿no? O sea, no es como o sea, claro que no están bien, etcétera, pero hay que como darle la vuelta también a eso, ¿no? Entonces, como desde qué aproximación se acercan a problemas que ya existen, ¿no? Y que han existido ahí y que seguramente existirán, pero que entonces la reconfiguración justamente de los hechos y del presente, y específicamente, por ejemplo, la crisis de 2008, como que te llevan a reflexionar de un modo distinto, y esa lentitud hace definitivamente un cambio, ¿no? Tanto en la escritura como en la edición, porque al tener esos tiempos que ya tampoco se tienen, ¿no? Tan fácilmente, precisamente por lo que platicábamos del Estado y del mercado, etcétera, pues son como pues sí, o sea, son digamos, complicaciones que son como nuevas variables a las que se les va ajustando ahí como cómo tratar de darles la vuelta, ¿no? Y creo que este libro justo busca darles la vuelta a esas variables y tratar de abordarlas desde otra perspectiva, ¿no? Un poco también como decía Jacobo en el prólogo, como la idea de lo contemporáneo es al mismo tiempo saber que vas todo el tiempo como hacia lo más oscuro, hacia lo más terrible, pero al mismo tiempo como leerlo desde otra perspectiva, ¿no? O sea, como no solamente irte tras el vértigo y entonces dar una serie de respuestas que tal vez ni son afortunadas y que son, pues justo que llevan toda la carga de una opinión del presente, sino que más bien tu mirada sea estática en esa oscuridad y de pronto digas, creo que ya sé hacia dónde puedo ver como para cambiar el eje de la mirada. Y en ese sentido quisiera como que Emilio nos platicara, porque hay una parte también que creo que es muy relevante en su texto, que también se conjuga como con el resto de los textos, con varios de los textos del libro, y es un poco pensar como hacia dónde podemos mirar. No estoy diciendo que haga como un ejercicio de lectura de tarot o algo así, o como que lea la bola para ver el futuro, sino más bien como pensar en esa mirada, ¿no? Como ese desplazamiento, digamos, que también propone al final de su libro, de su texto, y que un poco como que se relaciona con los lectores, porque también de pronto pareciera que no tiene nada que ver con digamos, con la relación, o sea, que la relación solamente está dirigida hacia los medios o hacia quienes producen en general arte o en este caso como textos o que están detrás de las revistas, ¿no? Sino también en cuanto a los lectores, ¿no? Y en cómo también, revisando como históricamente, pues cómo los lectores ahí están y ahí seguirán,
¿no? O sea, algo que ha sucedido y que seguirá sucediendo, entonces. El problema de las revistas es que están las revistas en físico, es que están insertas en la misma lógica de mercado que busca dejarlas atrás, ¿no? O sea, es una lucha continua y es el ejemplo que uso ahí de Harper's, ¿no? Eh, Siendo que, bueno, el gran problema es que Harper's sigue haciendo su lucha por una revista impresa de altísima calidad. Durante años no tuvieron página internet y luego cuando la tuvieron era cara y no funcionaba muy bien, no entendían muy bien qué era el internet y para qué servía. Y buscaron resistir y sin lugar a dudas, por lo menos en Estados Unidos, Harper's es la revista más inteligente, profunda y pensante que hay, y es una de las más pensantes e inteligentes del mundo y una de las más trascendentes del mundo. Sin embargo, es inviable económicamente hoy en día, Harper's. Eso es una realidad y eso lo aceptan ellos mismos ya, ¿no? O sea, económicamente no es viable porque sí dependen del mercado y del clic. Y el clic está a la merced de un mundo que demanda una cierta inmediatez, una cierta ligereza. Lo decía muy bien Eduardo, ¿cuántos minutos me va a tomar leer esta nota? Porque si me toma más de 2 ya no me interesa. Imagínate, Harper's, pues tendría que poner 45 minutos, 1 hora y media, ¿no? O sea, eh, y eso es lo que acaba reinando porque es lo que permite la plausibilidad económica de un proyecto como ese, ¿no? Entonces, por un lado está la trascendencia, la profundidad, porque Eduardo lo decía excelentemente bien, cuando él edita un texto, pues creo que nadie mejor que la gente de letras libres sabe que la realidad o la inmediatez no es tan apremiante como la gente quiere hacernos creer que es, ¿no? Porque trabajan un texto, lo curan, lo editan, lo publican 3 meses después y resulta que es igual de trascendente o más trascendente que si lo hubieran publicado inmediatamente. De hecho, es más trascendente porque se dieron tiempo de realmente analizar las fibras que lo produce y no nada más lanzar un tuit condenatorio mentando madres, ¿no? Que no deconstruye ni construye absolutamente nada, ¿no? Pero más allá de esa trascendencia, habrá que construir la plausibilidad económica y ese es el gran reto a futuro. Y eso es cómo le haces. Yo a veces he pensado que habría que hacer un poco como aquel texto de Ayn Rand, que construyen una comunidad perdida donde estaba John Galt, ¿no? Para que vivan solamente, en ese caso yo no concuerdo con la filosofía de Ayn Rand en lo más mínimo, porque es una filosofía de ultraderecha, pero ahí son el mundo se quiere comer a los grandes pensadores económicos del mercado, ¿no? En este caso yo digo, bueno, y aquellos que queremos saciarnos de conocimiento, de arte, de saber y trascender todas estas pugnas, inimidades de diario, de estar luchando todos los días en redes sociales por ver quién tiene la altura moralina para poder sobrellevar el argumento, ¿dónde podemos ir? Habríamos de crear una comunidad, además, pero no sé si no somos suficientes o realmente el sistema económico no permite realmente dar espacio a ese tipo de construcciones. Entonces, lo que hay que empezar a pensar es en construir híbridos, ¿no? Espacios que permitan la plausibilidad económica, sacrificando cierta trascendencia y ni modo, teniendo que sucumbir ante ciertas tendencias, pero que eso coste o permita, ¿no? Pagar la parte de la trascendencia, de la profundidad, del arte y del quehacer humano, ¿no? Eso es lo que me parece que es lo único plausible, porque pues, no podemos ni generar nuestra comunidad aislada, ni podemos tampoco dejarnos, obviamente, ser devorados por este monstruo de la inmediatez y de la lucha constante por argumentos futiles, ¿no? Y un poco lo que decías también de Harper's, ¿no? O sea que precisamente como en su firmeza a tener un monto mensual, o bueno, no mensual, pues porque la revista no es mensual, pero un monto por cada entrega de la revista, o sea, también es ese reconocimiento de que por supuesto que necesitan
el dinero para subsistir, ¿no? O sea, que no estén insertos en esa lógica, ¿no? Pero es justo como esa lógica puede llevar pues a condiciones que no son aptas ni para los lectores, ni para las revistas, ¿no? Ni para justo el material que se pueda publicar. ¿Tú cómo ves, Eduardo? Digo, creo que Emilio dijo bastante al respecto, pero tú cuéntame con respecto a la edición sobre todo, ¿no? Este panorama o sea, un poco pensando también en la edición como este proceso, que además fue un proceso largo para publicar esta antología. Entonces, tú, ¿cómo lo ves en ese sentido? Sí, yo creo que más que nunca ahora hay que apostar por el trabajo de edición. A veces es bastante triste ver el descuido en el que varias editoriales, de hecho de las grandes, muchas veces tienen sus libros, o sea, se ve, o muchas publicaciones periódicas también, descuidos de fechas mal, hasta el cuidado literario de que una idea sea bien expresada. Yo siempre valoro mucho el trabajo en edición, tanto yo como editor, como cuando me toca ser autor y que alguien me edite. Y a veces me sorprende la manera agresiva con la que muchos autores toman el trabajo de edición, como si estuvieras realmente mancillando a ellos mismos, ¿no? Identifican su texto con ellos, y no es así, o sea, ¿qué más quisiera un editor que trabajar lo menos posible en un texto, ¿no? Eso sería el trabajo ideal, ¿no? Que le inviertas, digo, uno también tiene vida propia y no quiere estar días y días editando, dedicándose a un texto. Pero hay una cierta responsabilidad que creo que tiene el editor, o debería tener, que es de lograr el mejor texto posible. Y eso a veces requiere mucho diálogo y mucho trabajo con el autor. Entonces, yo creo que la idea de la edición es muy importante, tanto en la producción de libros como en la producción de revistas. Y creo que a veces, no sé, supongo que en el panorama mexicano es muy evidente, no se toma tanto en serio. Y yo desde que entré a letras libres me di cuenta que era un trabajo muy valorado en letras, el hecho de dedicarle tiempo a un texto, de verificar todas las fuentes que mencionaba, ver que alguna frase no fuera ambigua, sino que dijera exactamente lo que el autor quería decir. Y ese trabajo me parece una cosa muy linda. Y tú que eres editora también lo has de saber con el trabajo de los libros, o sea, el amor que uno le puede dedicar a un texto que no es suyo es también una labor de amor por el trabajo en sí mismo de la edición y por el lugar donde estamos, sea una editorial o sea una revista impresa. Y creo que a veces, precisamente porque la gente a través de las redes o de los medios electrónicos, parece que el texto nada más te aparece de repente y uno lo lee y ya, no, no alcanza a ver todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Y creo que muchos medios o muchos editoriales a veces están pensando que este trabajo no es necesario, lo cual me parece un error, un grave error. Yo creo que debemos apostar precisamente por este trabajo, que es también un trabajo colectivo, entre autores y editores, en lugar de siempre ponerlos como gente que se enfrenta, sino ver como una colaboración entre ellos para producir algo que es un beneficio también social, un gran cuento, un gran poema es impagable en sí mismo. Entonces yo creo que estos libros tan bellos como los de Gris Tormenta, textos bien editados, como lo que aspiramos a tener en Letras Libres, creo que es una reivindicación de esta labor y creo que es por la que es importante apostar. Muy bien, pues ahora, si les parece bien, vamos a dar espacio para algunas preguntas que ya me llegaron por acá. ¿Me dejas nada más hacer una última cosa de Eduardo? ¿Un redondeo? Bueno, pero redondeo así. Sí, no, nada más que a veces pareciera que también en esta idea de hablar de trascendencia, de estas revistas y la profundidad, nos referimos, o por lo menos me refiero a
a únicamente tratar los grandes temas del mundo. Y no, yo creo que justamente ese es un grave error de nuestro periodismo y de nuestro mundo digital, el tomarse demasiado en serio. Le pasa un poco lo que le pasaba a Televisa cuando narraba los partidos de fútbol mexicano, ¿no? Que todos eran extraordinarios jugadores, maravillosos, increíbles. Estabas viendo un Tecos contra Querétaro, ¿no? Y era un partido horrible, con jugadores pésimos, y no, el gran jugador, y de pronto llegó, esto hablan nuevos comentaristas, a burlarse y a reírse de la realidad de las cosas, ¿no? Y yo creo que ese también es un ejercicio que debemos de buscar. No sé, parece ser que este mundo, todo tiene que ser absolutamente serio, ¿no? Hiper serio, y tenemos que encontrarle lo político a todo. Y hay una cuestión ahí absolutamente totalitaria, ¿no? El mundo nos demanda cada vez más que cuando vamos al súper, elijamos qué vamos a comer de acuerdo a una decisión política. Es decir, no, es que estos no mataron a 3 mapaches, entonces no, y son buena onda con el medio ambiente y ayudaron también a los indígenas, entonces compro este cereal, ¿no? Cuando tomamos decisiones en la vida, cuando vamos al súper, ya nos piden que en todo, que hasta cuando vemos una caricatura o una película de ficción, nos pongamos a politizar y le demos toda la seriedad del mundo y busquemos lo políticamente correcto. Y eso es un síntoma de un estado totalitario, porque un estado totalitario es un estado donde el Estado es todo y todas las dimensiones de la vida individual dependen del Estado de alguna forma. Y cuando tú vas a un supermercado y decides qué vas a comprar de acuerdo con el Estado, de acuerdo a una visión política, y cuando ves una caricatura y decides eso por una visión política, se vuelve una situación totalitaria. Yo creo que también hay que aligerar estas cosas y de acuerdo con Eduardo, darle toda la seriedad de visión que requieran los textos, pero se vale hablar de textos de cuál es la mejor caricatura, Dragon Ball o las chicas superpoderosas, se vale discutir cuál es el mejor corte de pelo del jugador de fútbol o cuál portada del libro es la más bonita y que no nos importe, que juzguemos un libro por su portada. Es decir, este mundo que está escandalizado por todo y este mundo que todo lo quiere volver una decisión política, no es necesariamente algo que lo vuelve mejor, ni trascendente, ni más real. Simple y sencillamente es una tendencia que hay que cuestionar, igual que hay que cuestionar todo, ¿no? Claro, un poco también creo que eso es muy relevante porque en otros de los textos también aparece como esto que le llamas como lo políticamente correcto, como lo superficial, ¿no? Como la necesidad de hablar de discursos donde no se habla, o sea, otra vez donde regresamos a la parte de las opiniones y regresamos a la parte donde más que ahondar en cuestiones como mucho más informadas, ¿no? De pronto opiniones de un lado o del otro, ¿no? O sea, pero que son de extremos superficiales, ¿no? Que, justo como platicando un poco con otros contextos también con los editores, platicábamos justo de esa necesidad de la profundidad, ¿no? Y que también es recurrente como a lo largo de varios de los textos y esto que nos decía Eduardo, ¿no? La edición lo que busca es la profundidad precisamente de un texto, ¿no? A veces hay textos que se quedan cortos y entonces lo que busca es como llegar a, como trazar ese registro, ¿no? Y la profundidad no necesita ser precisamente ni carente de humor o que tenga que ser necesariamente aburrida digamos, sofisticada en un sentido, digamos, pues que también se vuelve aburrido o tedioso, ¿no? Sino más bien como ir trazando ese registro para poder como tener una visión distinta de esas opiniones y de esos puntos de vista que de pronto sí pueden ser muy superficiales, ¿no? En redes sociales o en cualquier espacio, ¿no? A veces nos sorprende mucho en las redes sociales, pero bueno, son cosas son extensiones de nuestro pensamiento, ¿no? Entonces, eso solo está trazado en las redes, pero si nos encontramos a las personas en la calle, solo porque no tienen los tweets, digamos, al verlas, ¿no? Pero pues ese pensamiento ahí está. Entonces, creo que pues un poco se vincula también con eso, ¿no? Y justo le preguntaba a Emilio, ¿no? Con respecto a las redes y como dice Pilar Roth, entonces las redes, Emilio, no podrían ayudar a descentralizar, a hacer accesibles lugares, personas y hasta temas que no lo eran antes, desde, bueno, ¿dónde hubiera sido esta presentación, por ejemplo, ¿no? Creo que ahí sí
Bueno, creo que Emilio ya nos contó un poco que no, tampoco se trata como de ir absolutamente en contra de las tecnologías. Y parece, o sea, justamente, ¿no? En esta simplificación de las cosas, parece que cuando uno critica algo significa que lo odia y que no, pero ¿por qué estás en Twitter si estás criticando? No, o sea, no es eso, no, es una cuestión de un análisis. La crítica es un análisis, no es necesariamente algo negativo, ¿no? Justamente en su significado más vulgar es algo negativo, pero no, la crítica es un análisis a profundidad de las cosas. Yo creo que las redes han tenido su valor, sin duda han abierto temas y han abierto espacios, y esto no tiene que tener una visión moralista de si eso es bueno o malo, ¿no? Eso es una cuestión casi religiosa, el decir si algo es bueno o malo, ¿no? Que hayan abierto espacios, que hayan abierto voces, no importa si sea bueno o malo, es lo que han hecho y es lo que han logrado y es su mérito y ese ha tenido consecuencias que pueden ser agradables para algunas personas y desagradables para otras personas y que construyen y moldean el mundo en el que estamos. Es decir, no hay manera de pensar en este mundo sin redes sociales. O sea, si algún día dijeran, bueno, Twitter ya no la queremos apagar porque no, surgirá otra que la reemplace. O sea, no se trata de imaginar utopías donde no existan o distopías donde no existan, según el punto de vista. Se trata de simplemente analizar cómo se van construyendo los mensajes en estos espacios. Y el hecho de que se abran voces o que se abran temas no necesariamente significa que esos temas se traten de la mejor manera ahí, que, ¿no? O sea, a lo mejor podríamos encontrar casos donde esos mismos temas se estaban tratando de forma mucho más delicada y profunda en otros lugares y el que llega en estos espacios los vuelve mucho más superfluos y entonces acaba afectando su profundidad o al revés, ¿no? O temas que estaban completamente academizados y que los académicos le ponían esos títulos enormes que nadie quiere leer, de pronto se vuelven accesibles para el ser humano común y corriente. Pero esta idea de que, de que la historia es una ascendente continua, de que vamos siempre hacia el progreso y vamos para adelante y que ¿no? que haya redes es mejor que no haya redes o que haya la nueva, o sea, no es necesariamente cierto. Simplemente el mundo va cambiando y hay que irlo analizando cómo se va configurando. Pero no tenemos, a mí estas moralinas de qué es mejor y qué es peor, realmente me parecen intrascendentes. O sea, si es mejor este mundo que el de hace 10 años o que el de hace 20 años, es intrascendente, es el mundo que tenemos y hay que analizar los diferentes aspectos. Las redes tendrán temas interesantes y por eso los estamos analizando. Si no fueran interesantes, no los estaríamos analizando, ¿no? Decía Margaret Atwood que las redes son como cualquier herramienta humana que tiene un lado afilado, que es el que sirve, un lado romo, que es el que no sirve, y un lado estúpido, que es el con el que te cortas sin querer, ¿no? Entonces, es como lo usas, ¿no? Es correcto. Totalmente. Pues muchísimas gracias. Ya estamos por llegar al final de esta conversación. Sí, hay algunos textos, porque nos preguntaban también como que otros textos aparecen, y también está justo un texto que habla dice reflexiones sobre la compasión por el sufrimiento animal, de Sara Mesa. Tatiana Bazáñez habla de viralidad desconcertante, Félix de Azúa en el espejo del arte, es decir, sí hay una combinación de aspectos que van desde el periodismo, pasando por el arte, reflexiones más en torno justo a la democracia, el Estado, un poco como había platicado Eduardo. Entonces, búsquenlo, está a la venta en librerías de México, España, y pueden visitar la página de Gris Tormenta, que es gristormenta.com, y ahí también lo pueden comprar directamente. Pues bueno, quieren despedirse, despidámonos, pero pues muchísimas gracias por estar acá y pues esperamos vernos pronto y lean En busca del presente. Es un libro maravilloso que justo va a detonar muchas preguntas con las que nos quedamos además sin leer. Cómprenlo, ¿no? No sé si los compren. Cómprenlo. Pero definitivamente cada uno de los textos va a detonar conversaciones como las que ahorita tenemos y les decía, como las preguntas que se quedaron sin poder leer porque llegaron bastantes. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Gracias por la invitación a nuestros amigos de Gris Tormenta y a Gandhi por la transmisión. Gracias a Gandhi, a Gris Tormenta, de Letras Libres, y un gusto estar con todos ustedes. Bye.